Hoy en día, es normal que las mujeres en México puedan votar y ser elegidas para cargos públicos. Es uno de sus derechos. Pero muchos años y luchas tuvieron que pasar para que esto fuera así. Las noticias de los movimientos feministas en Europa y Estados Unidos llegaron a México en 1887, cuando la periodista Laureana Wright las publicó en su semanario Violetas de la Náhuac, escrito únicamente por mujeres. La demanda del derecho al voto femenino se había planteado en Estados Unidos casi 40 años atrás, en 1848, en la Declaración de Seneca Falls, y Nueva Zelanda autorizó ese voto en 1893. Fue el primer país que lo hizo. En México nos iba a tomar 60 años más. Seríamos uno de los últimos países en Latinoamérica en alcanzar esa meta. La ruta del sufragio femenino fue larga y difícil. Saber esto nos motiva a seguir buscando que la igualdad se vuelva algo cotidiano y que las mujeres sigan participando en todos los ámbitos de nuestra vida. Conseguir el derecho al voto femenino ha representado una lucha feroz por la igualdad, que en México se inició a fines del siglo XIX. Más o menos en 1884 se empieza a pedir de una manera explícita que las mujeres voten, y esto se hace a través de una revista de Laureana Wright que se llama Las Violetas de la Náhuac, que ponen en sus artículos la necesidad, la importancia de que las mujeres sean parte de la vida política formal, que puedan votar y ser votadas. Y lo que vamos a ver desde estos años de 1887 hasta que se logra el sufragio en 1953, hace exactamente 70 años, es una lucha de las mujeres por lograr ser reconocidas como ciudadanas plenas con el derecho a votar y ser votadas. Entre los primeros antecedentes de la lucha por el voto de las mujeres en México, encontramos los congresos feministas que se celebraron en Yucatán en 1916. Este primer congreso tenía por objetivo ver qué es lo que pensaban maestras de todo el país, y Salvador Alvarado, que era el gobernador, juntó como 700 mujeres, de las cuales no se pusieron de acuerdo con respecto al voto. ¿Por qué? Porque decían lo mismo que van a decir los constituyentes, que las mujeres no están capacitadas para el voto, y lo querían como poco a poco. Esto no le gustó mucho a Alvarado, porque Alvarado lo que quería, a fin de cuentas, por debajo del agua, era que las mujeres votaran y votaran por él para un segundo periodo. En este año, sobre todo en el segundo congreso, se discute con mucho énfasis este tema, el de la participación de las mujeres para poder votar y ser votadas. Hay varias ponencias, hay discusiones, hay gente que participa en el Congreso, que sostiene que las mujeres tienen derecho a votar y a ser votadas, que no solamente deben de cumplir con sus obligaciones, al igual que los hombres, sino que tienen que tener derechos, al igual que los varones. Al final, las congresistas resolvieron que la mujer podía votar, pero no ser votada. Y Hermila Galindo, participante de aquellas asambleas que escribió sobre sufragio femenino
en el semanario La Mujer Moderna hizo escuchar su voz. Y es la misma Hermila Galindo, quien era la secretaria particular de Venustiano Carranza y una de sus principales asesoras intelectuales, quien propuso al Congreso Constituyente reunido en Querétaro a fines de 1916 que en la Constitución que se estaba discutiendo se incluyera el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas. Sin embargo, la mayoría de los diputados desecharon esa petición. En la muy breve discusión que se tuvo, se convino en que las mujeres no tenían conciencia ni preparación política, que debían seguir siendo madres, esposas, responsables del hogar, que no tenían que inmiscuirse en política, y así quedó. El texto original del artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecía que son ciudadanos de la República los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Entonces se redactó como si los ciudadanos mexicanos en general fueran solamente los hombres. Incluso Félix Pallavicini, uno de los diputados más importantes en el Congreso, señaló que era un peligro dejar esta redacción tan ambigua, que tenía que especificarse que los ciudadanos mexicanos eran solo los hombres, no las mujeres, pero no le hicieron caso y así quedó. Y aprovechando esa ambigüedad, fue la propia Hermila Galindo la que se presentó a competir en las elecciones en un distrito electoral este año. Y bueno, aunque obtuvo muchos votos, le dijeron: es que tú no tienes derecho a participar porque no eres ciudadana. Y ella decía: sí lo soy, porque en el artículo no se dice que las mujeres no podemos ser ciudadanas. Y aunque no ganó la elección, sentó un precedente importante en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. A mí me parece muy curioso lo que pasó en 1917, ¿no? Que se hicieron modificaciones a la Ley de Relaciones Familiares, donde se reconoce la igualdad de las mujeres y los hombres, ¿no? En las relaciones de la familia, pero se dice sí en todo, pero no en la parte de votar, no en la parte política, ¿no? Y esto tiene que ver con esta idea de que la familia es el lugar de las mujeres, este lugar donde debe de haber igualdad, donde ellas tienen un papel, pero no en estos otros lugares que tienen que ver con la vida pública, con el papel de las mujeres fuera del hogar. Y creo que esto es muy importante para entender todo el proceso y también con lo que hemos estado lidiando todas las mujeres durante toda esta vida de que lo público es de los hombres, es el espacio de los hombres, lo privado, el hogar, es el espacio de las mujeres, y estos no son dos lugares que se mezclan, ¿no? Que es lo que desde el feminismo y el feminismo actual reivindicamos. El espacio público es un espacio para las mujeres, pero el espacio privado también debe ser un lugar donde los hombres participen. Así, la lucha por el voto femenino seguiría su curso y va a dar un giro importante desde Yucatán en la segunda década del siglo XX. Hacia los años 20 se va a constituir el primer grupo feminista, tal cual feminista, que es el Consejo Feminista Mexicano, que también quería obtener el sufragio, pero tampoco lo logra. Mientras tanto, el gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, reconoció el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y estatales. El 18 de noviembre de 1923, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Zip Cicero
fueron las primeras mexicanas electas a diputadas en un Congreso estatal en la 18ª legislatura. Era un gobernador muy progresista, muy en favor de los derechos de las mujeres, de los indígenas, de las amas de casa, de las prostitutas, de muchísimas minorías que estaban excluidas. Se modificó la legislación local y pudieron participar mujeres en la elección. Sin embargo, pues Felipe Carrillo Puerto fue asesinado cuando la rebelión de la Huertista en 1923. Entró un nuevo gobierno que echó por la borda todas las importantísimas reformas que había hecho Felipe Carrillo Puerto, y las mujeres no pudieron conservar sus cargos. También en Chiapas y Tabasco se logró en 1925 reconocer la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser votadas, pero los decretos fueron derogados al poco tiempo. En San Luis Potosí hubo también algunas mujeres precursoras que participaron, pero estos avances en la participación de las mujeres en los puestos de elección popular se vino abajo en 1926. Y ya se olvidaron del asunto y quedó restringida la participación política solamente para los varones. La situación cambió en 1935, a raíz de la movilización popular que se dio durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Surgió un frente de mujeres que exigían poder votar y ser votadas. Este Frente Popular Pro Derechos de la Mujer llegó a tener más de 50,000 mujeres participantes. Hizo grandes movilizaciones. Se funda el Frente Único Pro Derechos de la Mujer con mujeres de todas las redes sociales que había en ese momento. Hay católicas, hay comunistas, hay socialistas, etcétera. Y estas mujeres se van a poner de acuerdo en que haya salario igual para trabajo igual, cosa que hasta el día de hoy no se ha conseguido y está en la Ley de Relaciones Familiares de 1918, y el voto. Es en lo único que se ponen de acuerdo todas estas mujeres. También exigió al gobierno del presidente Lázaro Cárdenas que enviara una reforma constitucional al Congreso para que las mujeres pudieran votar y ser votadas. Hicieron incluso huelgas de hambre, se plantaron frente al Palacio de Gobierno y pues a Cárdenas no le quedó más que aceptar que las mujeres tenían razón y que sí tenía que enviarse esta reforma constitucional. Él así lo hizo, le envió una iniciativa al Congreso de la República que discutió y aprobó por unanimidad el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Las mexicanas estaban a punto de conseguir el voto, pero algo sucedió que lo detuvo todo. La reforma ya había sido aprobada y ya era legal. Lo único que faltaba era que el presidente Cárdenas la enviara al Diario Oficial de la Federación, apareciera publicada y que se emitiera el decreto que la ponía en vigor. Pues eso fue algo que nunca hizo Lázaro Cárdenas. Y hete aquí que no aparece en el Diario Oficial de la Federación. Y eso hace que se detenga. ¿Por qué? Hay muchas explicaciones que no tenemos muy claras. Primero, la CTM, que ya está formada, no acepta el voto de las mujeres. Tiene encima una parte de los generales que son de derecha y que también están ofreciendo el voto. Entonces lo detiene por temor y ahí se queda. En 1938 se vino el problema de la expropiación petrolera, la resistencia de las compañías expropiadas, hubo una enorme movilización popular, también estaba ya más próxima a la sucesión presidencial de Cárdenas
había distintas fuerzas políticas que se estaban movilizando, estaba el mundo casi entrando a la Segunda Guerra Mundial. Entonces las condiciones internas y externas por las que pasaba el país en ese 38 y en el 39 hicieron que el presidente Cárdenas decidiera no enviar la iniciativa para su promulgación y su publicación en el Diario Oficial, y por ese requisito burocrático, una reforma que ya estaba aprobada se quedó en la penumbra. Y esto tiene que ver con la visión que se tenía de cuál iba a ser el papel de las mujeres en las votaciones. Se decía, bueno, las mujeres son controladas por la Iglesia, van a apoyar a las partes más conservadoras, y obviamente teníamos un gobierno progresista del presidente Lázaro Cárdenas, y ante este miedo de que las mujeres usaran su poder para irnos a una situación prerrevolucionaria, conservadora, no se publica estas modificaciones a la Constitución. Porque pensaban que las mujeres eran muy influenciables por los sectores conservadores y sobre todo por el clero, y que si los curas y los sacerdotes abrían la posibilidad de que las mujeres votaran por los candidatos conservadores, sobre todo estaba creciendo muy fuerte una candidatura conservadora de Juan Andreu Almazán, y Cárdenas y sus asesores principales decidieron que mejor se quedara en el armario esa iniciativa, y las mujeres no pudieron participar, no pudieron lograr que se reconocieran sus derechos. El mundo entró a la Segunda Guerra Mundial y México también. Este gran frente pro derechos de la mujer se disolvió, como no consiguió el triunfo de la reforma constitucional. Las mujeres que estaban más organizadas y querían participar en la política se metieron al Partido de la Revolución Mexicana, que era el partido oficial, el partido del régimen, pero se metieron en el sector campesino, en el sector obrero, en el sector militar o en el sector popular, y estuvieron atendiendo las demandas de esos sectores, pero no las demandas propias de su género. Será hasta 1947, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, cuando habrá un avance en la lucha por el sufragio femenino. Miguel Alemán había cambiado el artículo 115 para que las mujeres pudieran ser presidentas municipales, etcétera. Pero en el municipio, que era como una casa chiquita, ahí sí las dejaban votar. El presidente Adolfo Ruiz Cortines será quien escuche las demandas de las mujeres en 1952. Cuando está la campaña de Ruiz Cortines, les dice, sí, pero llénenme un estadio. Y se llena un estadio con mujeres. Ahí sí la CTM va a estar de acuerdo, y llegan camiones de toda la República, como ya lo sabemos, y se llena el estadio 8 de marzo. Y él promete mandar una iniciativa para reconocer el voto. Ahora, esta iniciativa tiene un catch, como se puede decir. ¿Por qué? Porque ya estaba la iniciativa que mandó Cárdenas. Entonces, si ponían esa iniciativa, iba a decir que Cárdenas otorgó el voto o reconoció el voto. Entonces, cambian de varón y mujer a hombre y mujer en la iniciativa, y así se va y se queda con que Ruiz Cortines fue el que reconoció el voto el 17 de octubre de 1953. Pues en realidad eso no fue así. Lo que ocurrió fue un triunfo de las mujeres, una conquista que arrebataron después de décadas de lucha, después de unas jornadas muy difíciles, después de un largo camino. No fue una concesión, fue un triunfo. Es un tema que es muy importante recordar, porque nos habla de esta trayectoria que pasa por no reconocer la igualdad, por no reconocernos a las mujeres
como iguales. El hecho de ser una sociedad machista, conservadora, donde el papel de las mujeres se esperaba y se veía en el ámbito de la familia, era una de las cosas que cuestionaba el por cómo iba a ser que votáramos y además fuéramos electas, ¿no? Entonces, toda esta construcción conservadora, patriarcal, machista, pues es lo que hizo que se retrasara la entrada de las mujeres a la vida pública formal. Esta reforma de 53 se aplicó por primera vez hasta 1955, cuando tuvieron lugar elecciones federales. Ahí ya participaron por primera vez las mujeres, por primera vez pudieron votar y ser votadas en elecciones federales, y en esa ocasión resultaron electas 4 mujeres que fueron las primeras diputadas federales mexicanas. Fueron Remedios Ezeta, Margarita García Flores, Guadalupe Ursúa Flores y Marcelina Galindo Arce. Bueno, estas 4 mujeres eran del partido oficial. La primera candidata mujer opositora que ganó una elección en una diputación fue Macrina Rabadán en 1958 por el Partido Popular Socialista. Va a tomar tiempo para que las mujeres se politicen y empieza a haber una generación de mujeres políticas, ¿sí? Y esta generación, no te voy a decir que son muchas, pero son mujeres que van a dar la pauta a las que siguen para que se integren, no solo de diputadas, senadoras, presidentas municipales, de síndicas, etcétera, y además mujeres que van a estar también en cargos de otras actividades. Hasta 61 hubo la primera mujer en la Suprema Corte de Justicia. Hasta 64 hubieron las primeras mujeres senadoras, Alicia Arellano y María Lavalle. Y la primera gobernadora mujer fue hasta 1979 con Griselda Álvarez, la primera mujer gobernadora en la historia de México que fue electa por el estado de Colima. Años después, en 1995, cuando se realiza la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, 185 países adoptan un programa que favorece el logro de la igualdad de género. Después de Beijing 1995, México se compromete a cambiar las diferencias entre hombres y mujeres y buscar lo que sería la paridad. Para eso se empiezan a hacer algunas leyes, la LOPE, la Ley de Organizaciones y Partidos Políticos, que es cuotas para los partidos para las mujeres. Empiezan con 70-30, o sea, 70 hombres y 30 mujeres, que no se cumple. Luego van a 60-40 y en 2014 se consigue, sí, la paridad. En 2014 logra un grupo, tanto diputadas como senadoras, que se haga la ley de paridad, que se reconozca. Esa ley de paridad que está ahora tiene más o menos un 49% de mujeres contra un 51% de hombres, ¿sí? Tanto en diputadas como en senadoras. Es una conquista muy reciente. Fue hasta 2019, en este gobierno, cuando por primera vez se estableció una ley que señala que en todos los cargos de elección popular, sea a nivel municipal, sea a nivel estatal o sea a nivel federal, tiene que haber paridad de género absoluta. No solamente en estos 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, sino también en los 3 poderes, es decir, no nada más en el poder ejecutivo, sino también en el poder legislativo y también en el poder judicial. Y más aún, también que tiene que haber paridad en todos los órganos
que auxilian a la gobernabilidad en los organismos autónomos. Porque por primera vez tenemos un gabinete paritario con secretarias en carteras que parecían imposibles, como gobernación, seguridad, energía, cultura, medio ambiente. Tenemos congresos paritarios, Congreso Nacional, el Senado, pero también congresos locales son paritarios y en muchos hay más mujeres. También, por primera vez en la historia, casi una tercera parte de los estados del país son gobernados por mujeres. Eso no quiere decir que Cuerpo de Mujer tenga pensamiento feminista y que quieran votar o quieran hacer mejoras para las mujeres en general. Sí hay feministas en las cámaras, pero no son todas y hay que estar luchando contra esas que son el retroceso. Y para eso hay un grupo de mujeres que se llama Grupo de Mujeres en Plural que están tratando de hacer estos cambios. Tenemos que reconocer que en México hubo un movimiento sufragista que es parte del movimiento mundial y que hoy en día tenemos que estar muy orgullosas porque somos de los países que tiene mayor número de mujeres en la esfera política. Y lo que hemos hecho en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, es realmente ponernos, yo diría, al día, ¿no? Desde las reformas de las cuotas, la paridad, hasta en 2018 tener un Congreso paritario que además dice la paridad tiene que estar en todo, hemos acelerado. Y el gobierno del presidente López Obrador ha mostrado lo que es tener paridad y lo que es la paridad en acción. Es una historia de lucha, de organización de las mujeres, de mujeres que son intelectuales, que son políticas, pero también de muchas mujeres que dicen somos parte de la vida nacional y que se enfrentan pues con esta idea de lo que debe ser una mujer y lo que sabe y no sabe y lo que puede y no puede.